base en el sistema pedagógico de Paulo Freire, conocido como Pedagogía de la Liberación, y que tuvo mucha acogida y reconocimiento a nivel mundial en las décadas de los 60 y los 70, que le mereció un alto reconocimiento en círculos educativos y académicos y a nivel mundial, y que sobre todo me llamó mucho la atención este tema porque considero que tiene una solución que viene muy al caso para hacer que la educación tenga una evolución y cambie drásticamente en la manera que se ha efectuado en la sociedad hasta hoy en día. Bueno, en este orden de ideas, em, me encuentro con la profesora Radharani Camargo, quien es egresada de la Universidad UPTC de Tunja. Y bueno, bienvenida Radharani. Gracias. Entonces, pues te voy a hacer una pregunta con base pues a lo que ya te expliqué anteriormente de la teoría de la pedagogía crítica que propone Paulo Freire y pues la que él desarrolló. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué piensa usted en relación con la concepción de Paulo Freire con respecto a la educación, concretamente al proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues yo estoy muy de acuerdo con él, especialmente con lo de que el estudiante tiene que aprender a pensar por sí mismo y de que esa es como la labor que el docente debe realizar. No simplemente ponerle conocimiento, sino también como poder darle como la inspiración o enseñarle la forma en la que él puede también aprender o poder aprender por sí mismo, en la que él puede llegar a aprender por sí mismo y en la que él puede como llegar a sus propios puntos de vista muy diferente a lo que los demás puedan opinar. Es como que el estudiante debe aprender a no mantenerse como en los estándares que la sociedad establece para él, sino que tiene que aprender a ver más allá y poder establecerse en su propia manera de pensar por sí mismo. No sé si todavía se puede ver en esta época de que el estudiante era visto como un envase vacío y que el profesor debía llenarlo. ¿Sí me entiende? Entonces, bueno, pienso que al pasar de los años eso ha venido cambiando, ¿sí? Ya la relación entre el estudiante y el profesor no es de que el estudiante es el envase y el profesor le da el conocimiento, sino que es como una interacción en donde eh, tanto el estudiante aprende del maestro como el maestro puede llegar incluso a aprender del estudiante y se enfoca más como en una relación de amigos, ¿sí me entiende? Eh, tanto que, bueno, que el estudiante debe seguir viendo a su profesor como una autoridad, pero también puede ver en él como alguien de confianza, un amigo y alguien que le va a enseñar a cómo sobrellevar la vida y cómo poder cumplir con sus aspiraciones, más que seguir como un camino ya descrito por ciertas normas. Eso es lo que pienso de la teoría de Freire. Bueno, ahora me encuentro con el profesor Jorge Alberto Ramírez, quien es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Colombia y es un docente en uso de Buen Retiro. Profesor, deseo formularle algunas preguntas en relación con la pedagogía de Paulo Freire. La primera pregunta em, es la siguiente. ¿Por qué cree usted que la propuesta de este pedagogo puede mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje? Bueno, la concepción de Paulo Freire plantea un sistema de educación que es realmente ideal en, en todas las épocas, podría decir yo, ya desde la antigüedad. Sócrates, el filósofo griego, planteaba
que el maestro simplemente es una instancia que enseña a pensar al estudiante, al alumno, al discípulo. Entonces, desde esa consideración podemos ver que la educación tiene que tener ese propósito, ese objetivo principal de enseñar, formar profesionales autónomos, formar profesionales con criterio, formar profesionales que tengan realmente un carácter muy humano. Antes que transmitir conocimientos deben tener muy marcado ese carácter humano y, y que los estudiantes no se conviertan simplemente como en depósitos de conocimiento, como dice él, tal vez en alguna parte, sino que realmente el estudiante sea como una obra maestra que el profesor es capaz de configurar. La orientación misma de la educación hoy en día. Se tendría que replantear, se tendría que reestructurar todo el sistema educativo, especialmente aquí en Colombia. Y eso lo sabemos todos los que hemos tenido que experimentar el proceso de la docencia. Entonces, la reestructuración tiene que ser una reestructuración muy profunda porque primero que todo el problema radica en que los educadores no están preparados para, para, para llegar a ese estándar. Y, y por lo tanto, pues el alumno como es un receptor, pues él no sabe muchas cosas, él está inconsciente de muchas cosas, pues él acude a un sistema educativo donde simplemente se le hace ver que él necesita un título profesional para, como se dice comúnmente, para defenderse en la vida. Y eso es todo lo que el sistema le ofrece actualmente. Entonces, en mi concepto, se debería reestructurar todo el sistema educativo, pero tiene que ser una reestructuración muy profunda y muy consciente. Muchas gracias, profesor, por compartirnos su conocimiento y el cual va a ser de gran enriquecimiento para entender más a profundidad lo que se debe tener en cuenta y los aspectos más importantes en el sistema educativo actual de la sociedad. El análisis de estos sistemas pedagógicos me permiten deducir que todos en gran medida dicen la verdad y que por lo tanto si los gobiernos hicieran una reforma de fondo en el sistema de la educación sería muy positivo para todos. Las teorías de Freire y su pedagogía eh, existen desde los años 60, 70, 80 hasta la actualidad. Con base a eso surge la pregunta, ¿será que ningún funcionario de ningún gobierno está enterado de estas concepciones? Si no es así, entonces, ¿por qué no han emprendido una reforma profunda? Para mí la respuesta es muy simple, ya que los gobiernos están manipulados por el sistema económico, a ellos no les conviene para nada que se haga una reforma donde se produzcan profesionales críticos, pensantes, autónomos, honestos y libres, ya que actualmente lo que pasa es que los profesionales se tienen que someter a sus demandas y actuar en base a eso. En conclusión, a mi modo de ver, este sistema no va a cambiar hasta que se genere una reestructuración profunda, no solamente en el sistema educativo, sino en la sociedad en general. Muchas gracias.